Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Así que si tiene ahí su Biblia, busque conmigo ahí el Evangelio de Lucas. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra dice: echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra. Señor, dame gracia, unción, denuedo, Señor, sobre mi vida, para poder compartir lo que primero tú has hablado a mi propio corazón, lo que tú me has enseñado a través de tu palabra, y que esta palabra hoy para todos los que estamos acá sea alimento, sea comida, sea sustento para nuestro caminar contigo. Guíanos, corrígenos, exhórtanos, consuélanos, anímanos por medio del poder de tu palabra, Señor. Que tu maravillosa gracia y tu presencia, Espíritu Santo, esté en medio nuestro. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: más que suficiente. Cristo es más que suficiente para nuestras vidas. Cristo es más que suficiente para cada uno de nosotros. Cristo lo llena todo en todos, en aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Cristo es más que suficiente. La iglesia, para mí, desde mi vivencia con Dios, es un lugar de transformación. Es un lugar donde cada uno de nosotros llegamos con nuestras vidas de pronto rotas, quebradas, con diferentes situaciones que enfrentar, y llegamos a la iglesia, llegamos a los pies de Cristo, y nuestra vida, a través del poder de la palabra y de la obra del Espíritu Santo, comienza a ser transformada. Amén. La iglesia debe de ser un lugar de transformación, no solo un lugar de congregación, no solo un lugar donde asistimos y nos congregamos habitualmente, sino un lugar donde el Señor va trabajando, formando, pastoreando nuestras vidas, y comienza el Señor a transformarnos, a hacer de cada uno de nosotros una nueva criatura en Dios. Así lo dice la Escritura: somos nueva criatura en el Señor. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, la iglesia debe de ser un lugar de transformación, no solo de un encuentro con el Señor, de un momento con Dios, sino de una transformación continua.
Pero para que eso sea una verdad profunda en nuestras vidas, cada uno de los que estamos acá debemos de rendir y entregar nuestra vida a Cristo y nacer de nuevo, nacer del Espíritu, no por voluntad humana, no por fuerza humana, sino porque hemos tenido un encuentro verdadero con el Dios vivo. Yo diría un amén a eso. Porque siempre hay dos realidades, así lo enseña la Escritura. Abraham tuvo dos hijos, ¿sí? Uno de natural por fuerza humana, que fue Ismael, y tuvo otro hijo de la promesa, que fue Isaac. Uno nació por un milagro sobrenatural de Dios y otro nació por una iniciativa humana. Ambos tuvieron destinos y realidades muy distintas. Si nosotros queremos entrar en la realidad espiritual, si queremos alcanzar las promesas de Dios, debemos necesariamente nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer verdaderamente y ser transformados por el poder de Dios. Porque si no, solo nos habituamos y estamos haciendo una costumbre, siguiendo tradiciones humanas, y podemos cumplir todo. Venir los domingos, diezmar, ofrendar, hacer el discipulado, hacer diferentes cursos, pero jamás habernos encontrado verdaderamente con el Dios vivo. No hay nada más triste que vivir una vida cristiana sin nunca haberse encontrado profundamente con Cristo. ¿Por qué? Porque la conducta humana se puede intentar cambiar por medio de esfuerzo, pero esos cambios no son permanentes, sino duran en el tiempo. Cuando Cristo viene a llenar nuestra vida, cuando el Espíritu Santo viene y nos confronta y nos convence de nuestro pecado y nos muestra nuestra realidad, entonces viene un quebranto profundo que hace de nosotros un cambio completo de dirección, una transformación del destino que llevaba nuestra vida. Íbamos en una dirección totalmente ajena, totalmente equivocada, y de pronto viene el Señor y sale a nuestro encuentro y nuestra vida toma otra dirección, otro rumbo, otro camino. Esa obra solo la puede hacer el Espíritu Santo en nosotros, porque ese es el milagro más grande que produce el Evangelio. Transforma nuestras vidas. Cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida diaria es transformada cuando tenemos un encuentro con Cristo. Así lo dijo el profeta, que Dios escribiría su ley ya no en una tabla, ya no en una piedra, sino en nuestros corazones. Porque antes la ley era externa, estaba escrita para ser admirada, vista, y uno podía regirse por ella y más o menos guiarse a una verdad y saber si estaba errado o no en su conducta. Pero ahora, dice el profeta, llegará un tiempo en que la ley estará escrita en vuestros corazones. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Viene a contristarnos, viene a guiarnos, viene a decirnos: estás actuando equivocadamente, estás errando, tu conducta no es correcta, no es acorde a un hijo de Dios. Porque si somos hijos de Dios, debemos de andar y caminar con la dignidad que hemos recibido de parte del Señor. No más algo solo exterior, sino algo profundo. Eso fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo cuando conversó con él, con este maestro de la ley. Tenía muchas preguntas, pero el Señor lo llevó a una profunda reflexión. Porque frente a todos sus cuestionamientos, el Señor le dice: lo que pasa, Nicodemo, en el fondo es que tú no entiendes, porque tienes que nacer de nuevo. Y lo mismo sucede muchas veces. Hay mucha gente que no entiende nuestra fe. Hay mucha gente que no entiende por qué depositamos toda nuestra confianza en el Señor. No entiende por qué para nosotros Cristo es más que suficiente para nuestras vidas. Porque nunca se ha encontrado cara a cara con el Señor. No ha tenido ese encuentro profundo. No ha nacido de nuevo del Espíritu.
Solo ha intentado mejorar humanamente su conducta. Y eso solo agota, eso solo cansa, nos frustra. Por eso la Escritura nos llama a esforzarnos en la gracia, a dejarnos caer sobre el Señor y que Él vaya transformando nuestra vida día tras día tras día. Por eso la Escritura nos habla que debemos de deleitarnos en su palabra, porque cuando nos exponemos a la palabra de Dios una y otra vez, nuestra vida va siendo modificada y transformada por el poder de su palabra. A veces nos hemos equivocado de pronto en nuestra forma de evangelizar. Le damos demasiada importancia de pronto a la oración de fe y nos olvidamos del discipulado, de la formación, de que la gente debe de profundizar en Dios. No estoy en contra de la oración de fe. Mucha gente aceptó de aquel modo al Señor y su vida fue transformada. Pero también mucha gente hizo aquella oración y jamás fue edificada por la iglesia. Y la semilla cayó, como dice la parábola del sembrador, y fue arrebatada porque no tenía profundidad. Si queremos permanecer fieles al Señor, tenemos que enraizarnos profundamente en Dios. Y para enraizarnos en el Señor no es un ejercicio que podemos hacer solos. Necesitamos de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Necesitamos reunirnos, necesitamos ser enseñados por otros. Necesitamos que otros nos enseñen, que otros nos vayan formando en la fe, para ir teniendo profundidad. Poco a poco el Señor, a través de la iglesia, va creando y va transformando nuestra vida y nos vamos enraizando profundamente en el Señor. Porque o si no, somos movidos de un lado a otro por cualquier nueva iniciativa. Llegó algo nuevo, una novedad, y salimos de la iglesia en que estábamos y nos trasladamos a otra. Y nunca echamos raíces profundas. Cuando un hombre o una mujer se enraiza profundamente en un lugar y deja de venir, su ausencia se nota, porque es parte nuestra, porque lo vimos crecer. Mi esposa tiene plantas, ama las plantas, y compramos una monstera, creo que lo dije bien. Las hermanas que tienen planta me corrigen. Y es una planta tropical que crece y tiene unas hojas enormes. Las compramos chiquititas y ahora están gigantes, tenemos dos. Cuando yo me siento en la mesa, la monstera me queda por acá. No, si es verdad, como entre medio la monstera. Creció, se desarrolló. Si la monstera se muriera, yo me daría cuenta de inmediato, porque creció, se desarrolló. No así un helecho, un pequeño gomero. Si muere, no lo notaría. Que si usted está acá, se note, porque ha echado raíces profundas y ha dado fruto. Que su ausencia se note, no ha venido, no se ha congregado, es importante, es parte nuestra, porque dio fruto, porque creció. Amén. Se puso pesado el pastor. De pronto mensajes como seguir a Cristo día tras día, renunciar continuamente, entregarnos continuamente al Señor, santificar nuestra vida continuamente, son mensajes que en general le predicamos a los jóvenes. Poco se habla de pronto de estos mensajes en el pleno de la iglesia, pero lo cierto es que esta verdad es para todos los creyentes. Todos somos llamados a seguir a Cristo día tras día, continuamente a buscar la guía y la dirección del Señor para nuestras vidas. No es solo para los jóvenes, porque a ellos les predicamos de que se aparten, de que se santifiquen, de que su vida la rindan al Señor, de que la carrera que están estudiando la consagren al Señor. Los mismos principios aplican para toda la iglesia. Sea un hombre íntegro en su emprendimiento. Según silencio ahí. Sea íntegro en todo lugar.
Porque el Señor bendice, dice, a los que son honestos, dice el proverbio. Así lo dice la Escritura. Al honesto el Señor bendice, dice el proverbio. Cuando nuestra preocupación tiene que estar enfocada siempre en que toda la iglesia continuamente rinda su vida al Señor de continuo. No solo preocupado de que la gente asista y se congregue domingo tras domingo, eso está bien. Pero lo que más motiva y debiese motivar la predicación y el corazón de quienes presiden y pastorean, no es que la gente se congregue solo el domingo, es que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Este pasaje nos muestra a Cristo en toda su dimensión, siendo un gran orador, siendo seguido por multitudes ya. Aún no hay discípulos que sigan al Señor. Él ya comenzó su ministerio, ya comenzó a enseñar, ya hay milagros que han sucedido, ya se ha corrido la voz de que hay un hombre que enseña como quien tiene autoridad, no como los fariseos o los saduceos. Es un hombre verdaderamente usado por el Señor. El rumor ya ha corrido y acá vemos al Señor predicando. Y al Señor lo vemos predicando su mensaje. Siempre que lo oímos, el Señor es radical. Su mensaje no era a medias tintas. Él era claro, él era radical. Y le decía a las multitudes que debían de seguirlo, que debían de obedecer a Dios, que tendría un costo seguirlo a él. Y muchos que escuchaban su mensaje, dice, se volvían atrás y ya no querían estar con el Señor. Al Señor no le impactan las multitudes. A nosotros quizás nos impactan, nos mueven. Él tenía claramente una misión. Necesitaba hombres y mujeres dispuestos a seguirlo a Él. Y a través de ellos iba a cambiar el mundo. Cuando uno estudia la Escritura, el Señor se preocupó profundamente de discipular. No se fascinó por la multitud. Muchas veces dijo, cuando hizo algún milagro, no lo cuenten, no lo difundan. ¿Usted lo ha leído en la Escritura? Su misión era formar a hombres y mujeres que verdaderamente estuvieran dispuestos a seguirlo a Él y a seguir su enseñanza. Y esa sigue siendo la misma visión que el Señor tiene para su iglesia hoy. Las señales de la predicación apostólica, los milagros, sucedían siempre que era anunciada la verdad de Cristo. Nunca los milagros eran el mensaje en sí mismo. Los milagros acompañaban a la predicación. Hoy se hace de pronto un énfasis desmedido en las señales y se olvida la palabra. Nunca un milagro, una señal sobrenatural puede reemplazar el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio está acompañado por señales sobrenaturales. Estas señales, dice la palabra, seguirán a los que creen. Por lo tanto, si nos siguen las señales, lo que nosotros debemos hacer es lo que continúa diciendo el versículo. Estas señales seguirán a los que creen y a los que predican o anuncian las buenas nuevas del Señor. El mensaje sigue siendo el mismo. Cristo es el único que cambia y transforma la vida de los hombres. Y a eso nos acompañan señales. Cristo, después de predicar y de pedirle a Pedro, ahí estaba Juan, Jacobo, viene este milagro sobrenatural, se produce la pesca milagrosa. Y dice que esto generó temor en todos los que estaban ahí. Y Pedro reacciona y cae de rodillas y le dice al Señor, yo soy un hombre pecador. Y esa es nuestra condición en la que llegamos al Señor. Somos pecadores. En esa realidad llegamos.
Cuando tenemos un encuentro con el Evangelio, no podemos quedar igual. Debemos de ser transformados por el poder del Señor. El Evangelio nos invita a venir a cada uno de nosotros en la condición en la que estamos. Todos podemos ir a los pies de Cristo, a la cruz, todos. Pero una vez que llegamos a la verdad del Señor, debe de producirse en nosotros una transformación. Al Evangelio llegamos, cada uno de nosotros con diferentes realidades, vivencias a cuestas, historias de vida, fracasos. Pero no podemos seguir en la misma condición. Siempre que el Señor tuvo un encuentro con algún hombre, con alguna mujer, fue transformado porque se encontró con Cristo. El Señor decía siempre una frase: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Lo dice el apóstol Pablo. Si somos nueva criatura, dice, el que roba ya no robe más. El que mentía ya no mienta más. Es decir, me acerqué a Cristo. Esta es mi condición. Soy un hombre, soy una mujer en pecado, pero he venido a los pies de Cristo para alcanzar perdón, pero también para ser transformado por la verdad de Dios. No podemos seguir con nuestra antigua manera de vivir y pensar que somos ciudadanos del reino de los cielos. Porque el hombre espiritual piensa en las cosas del espíritu y el hombre carnal en las cosas de la carne. ¿Qué domina nuestro pensamiento? Refleja nuestro corazón, y lo que domina nuestro pensamiento dominará también nuestras acciones. Porque el hombre es aquello que piensa, dice el proverbio. Lo que piensa el hombre, tal es él. ¿En qué ocupo mi mente? ¿Con qué lleno mi corazón? ¿De qué me alimento día tras día? Porque eso va a llegar a dominar mis pensamientos y dominará mis acciones. Pedro cae rendido ante el Señor y Jesús le dice que hará de él un pescador de hombres. La misión no ha cambiado, es la misma para la iglesia hoy. Que mucha gente conozca a Cristo, esa es nuestra misión. Cada uno aporta esa misión a través de los diversos dones que el Señor nos ha dado. Cada uno contribuye a ese propósito, a la misión de la iglesia, a través de los diversos dones que el Señor ha derramado sobre su iglesia. Y lo interesante y lo que a mí me gusta de este relato es que el Señor en el fondo le dice a Pedro: yo tengo para ti un mejor plan de vida que el que tú tienes. Y Pedro lo acepta, sin entender todo lo que significa. Dice que dejándolo todo, le siguieron. Y así mismo nos dice el Señor muchas veces: yo tengo un mejor plan para ti. Yo tengo un mejor sueño para tu vida. Yo tengo un propósito mayor del que tú estás soñando. Pero tienes que entregar y rendir tu vida completamente a mí. Y ahí viene nuestra humanidad, que se rebela contra la verdad de Cristo. Y queremos hacer nuestros propios planes, construir nuestros propios sueños. Y el Señor nos vuelve a hablar y nos vuelve a decir: yo tengo un mejor plan para tu vida. Entrégame tu vida, yo la voy a transformar. Haré de ti aquello que yo he soñado. El llamado a la iglesia sigue siendo el mismo: hacer de cada uno de nosotros un pescador de hombres. Recuerda, puse aquí, no somos lo que hacemos para vivir. Primariamente somos hijos de Dios. ¿Sí? Nos disfrazamos de profesiones, de oficios, de empresario, de profesor, de vendedor, de trabajador ahí, de la construcción, en el rubro en que usted esté. Eso no es lo que usted es, eso es lo que usted hace para vivir. Usted primariamente es un hijo de Dios, pertenece al reino de los cielos. Así que cuando le pregunten ¿qué eres tú? Yo soy cristiano, soy hijo de Dios.
No, me refiero a qué hace. Ah, yo trabajo en esto, pero lo que yo soy ciudadano del reino de los cielos. Y ahí predica, ya tiene el pie, ya entró. ¿Para qué me preguntan si sabe cómo me pongo? Va a decir. Ya entró. La invitación del Señor fue una mera formalidad. El corazón de Pedro ya estaba cautivado por el Señor. No sabemos si ya había oído acerca de Cristo, pero ahí cayó rendido delante del Señor. Y dijo, yo te sigo, Jesús. Pero no solo fue una decisión del momento, no fue una emoción temporal, fue una decisión continua de Pedro de seguir a Jesús. Y así lo vemos en toda su historia. Pedro siempre es el que habla además, el que habla primero, ¿sí? El que siempre ahí, como el Chavo del Ocho un poco, que siempre habla de más. Pero el Señor fue transformando su vida, hasta que fue transformado su carácter, su forma de ver la vida. No fue solo la emoción, no fue solo que se maravilló del Señor, no fue solo que se maravilló por el momento vivido, sino que verdaderamente y radicalmente decidió seguir a Cristo. Las decisiones radicales no nacen bajo circunstancias favorables, nacen de la seguridad de que la decisión que estoy tomando es la correcta. Porque a veces la gente espera que esté todo armado para tomar una decisión, todo favorable para decidir. No, yo decido en mi corazón seguir a Cristo. Y a veces eso va a tener consecuencias en mi día a día. A veces eso va a traer dificultades porque yo soy creyente y mucha gente no lo entiende, me juzga por eso. Pero yo he decidido seguir al Señor y poner en Él mi confianza. Decido antes, yo le creo al Señor. A mí me gusta en eso la historia de Josué y Caleb, cuando van a ver la tierra. El Señor les dijo, les entregaré la tierra. Y ellos creyeron al Señor. Había una obediencia en ellos radical, un espíritu diferente. Vieron lo mismo que vieron los demás, gigantes. Pero ellos por sobre lo que veían creían a la verdad de Dios. Los demás tuvieron miedo y dijeron, son gigantes, no los podemos vencer. Ellos dijeron, creemos a la verdad de Dios y el Señor estará con nosotros y los comeremos como pan. Yo decido en mi corazón seguir al Señor, seguir a su verdad, creer a la verdad del Señor para mi vida. ¿Y enfrentaré circunstancias difíciles? Sí, pero ya en mi corazón yo decidí, no en ese momento, sino el día que yo dije, yo te sigo, Señor, hasta las últimas consecuencias. A mí me gusta mucho un ministerio que se llama Vivir Muertos. ¿Lo conocía? Son los misioneros que van a los países no alcanzados, donde está el mundo musulmán. Son varones en su mayoría, que son los que pueden hablar en público, porque las mujeres no pueden hablar en público. Y ellos saben que seguir a Cristo en esa realidad les puede costar la vida. Pero ellos no toman la decisión en ese momento, cuando llegue esa circunstancia. Ellos tomaron la decisión cuando le dijeron sí al llamado de Cristo. Yo voy a un país donde eso me puede costar la vida. Por eso ese ministerio se llama Vivir Muertos. Porque ya decidieron. Si eso llega a suceder, la decisión no fue tomada ahí. Fue tomada años atrás, cuando le dijeron, sí, Señor, yo voy y tengo carga por aquel país. ¿Está conmigo? Pedro entonces decidió obedecer al Señor y lo siguió. Dejándolo todo, lo siguieron. A veces justificamos situaciones en nuestra vida diciendo, es que llevo muchos años ya sirviendo al Señor. Muchos años de obedecer. Y así nos conformamos con una apatía espiritual. Y recuerde que la palabra nos llama a ser sensatos como las vírgenes, a tener nuestro aceite preparado,
porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor vendrá por nosotros, o cuando nosotros partiremos a su presencia. No lo sabemos. Todos los días debemos de estar rindiendo nuestra vida al Señor. Todos somos llamados a tener una obediencia radical al Señor. ¿Qué significa hoy dejarlo todo? A veces también elevamos mucho el relato y solo lo tomamos y lo llevamos a estas realidades, como el ministerio que yo les acabo de relatar. Como que eso fuera solo para ellos y no para nosotros que nos congregamos, que somos parte de una comunidad de fe. Pero lo cierto es que esta verdad es para todos nosotros. Porque dejar todo por seguir a Cristo es transformar toda nuestra manera de pensar y de ver la vida. Es transformar toda nuestra cosmovisión de la realidad. Es transformar todo lo que creíamos cierto, toda verdad que antes traíamos y entender que la única verdad es Cristo nuestro Señor. Es cambiar todo. Otras cosas antes nos cautivaban, nos llenaban el corazón. Hoy solo Cristo llena nuestro corazón plenamente. Otras cosas nos deleitaban. Hoy nos deleitamos en la presencia del Señor y eso es plenamente suficiente. Antes otras cosas tenían para nosotros un valor superior. Hoy Cristo lo vale todo. Eso es dejar todo por seguir al Señor. Algunos quizás sí serán llamados a la obra y irán a otros países, pero nosotros acá en nuestra realidad, en nuestro día a día, somos llamados a dejar todo, a entregar nuestra vida completamente al Señor y dejar que su verdad nos transforme. Puse acá, debemos de cambiar todo lo que creíamos que era verdad por la verdad del Evangelio. A veces las iglesias prometen semillas que no pueden dar fruto, haciendo de las añadiduras económicas el centro del Evangelio. Esa semilla no puede germinar espiritualmente porque nació muerta, porque el centro del Evangelio es Cristo. Él es nuestro norte, Él es nuestra meta y Él debiese ser la plenitud de nuestras vidas. Si eso decepciona a algunos, entonces nunca entendieron lo que es el Evangelio. Porque la verdad y la única verdad de nuestras vidas es Cristo nuestro Señor. Entonces surge la pregunta, ¿Cristo es más que suficiente? ¿Para ti Cristo es más que suficiente? Para mí ha sido más que suficiente. Desde que rendí mi vida por completo al Señor ha sido más que suficiente. Tomó mi vida y la cambió completamente, ordenó mis pensamientos, sanó mi corazón, puse aquí. Si no fuera por Jesús, no tendría esperanza de vida. Y quizás dónde estaría hoy. Pero Cristo salió a mi encuentro y cambió todo. Y lo transformó todo. Y ordenó mi vida, algo que yo pensaba imposible. Él poco a poco reinó sobre mi caos. Y fue Señor sobre aquello. No se espantó, no tapó sus ojos, no salió huyendo, permaneció fiel. Y ordenó mi vida. Y la transformó. Y me dio una nueva oportunidad. Cristo para mí es más que suficiente. Al igual que Pedro, puse aquí un día, caí de rodillas y le dije al Señor, no quiero seguir pescando infructuosamente. No quiero seguir desarrollando mis propios sueños, mis propios planes. No deseo seguir peleando con mis propias fuerzas. Te necesito a ti. Cada cierto tiempo de pronto vuelvo a hacer esta oración. Porque nos olvidamos de pronto de esta verdad. Y cuando me vuelvo a sentir que estoy haciendo algo y no prospera, vuelvo a mirar a Cristo. Y me vuelvo a rendir al Señor. Las veces que sea necesario, rendiré mi vida a Cristo.
porque Él es más que suficiente. Y Él sabe lo que es mejor para mi vida. Por lo tanto, si Cristo es más que suficiente, tienes que continuamente rendir tu vida al Señor. Estés por primera vez aquí o lleves años en el Evangelio. Nunca te olvides de esta verdad. Hay que dejar todo por seguir al Maestro. No hay otra forma de ser discípulo. Porque si no, solo soy un oidor, un seguidor. Y los seguidores siempre están a distancia. Nunca se involucran profundamente. Simpatizan, pero no están siendo discipulados ni formados. Los seguidores solo miran de lejos. Hoy en día podríamos decir, le ponen un like, un corazón a las publicaciones, pero no contamos con ellos. Contamos con los que están acá y vienen y se involucran y se comprometen con la iglesia y con el Señor. Los demás observan de lejos, pero la condicionante para ser un discípulo es obedecer a Cristo, dejar todo por seguirlo a Él. ¿Qué vas a hacer este año 2025? ¿Dejarás todo en las manos del Señor? Porque si te involucras con el Señor, Él va a transformar todo. Y a veces esa transformación duele, porque los procesos que el Señor usa para transformar nuestras vidas, de pronto son circunstancias no fáciles, pero el resultado es que Él está con nosotros en el proceso y después del proceso, que Él nos acompaña en todo ese proceso. Y si Él está, es más que suficiente. Amén. Le da un aplauso al Señor. Póngase ahí de pie.